Capítulo 16. Yo vi a Hermética. Testimonio. Marcelo Remolino, baterista y cantante de Aarón. ¿Cómo fue su acercamiento a Hermética? ¿Cómo llegaste a ello? Bueno, mirá, nosotros habíamos arrancado a tocar en principio del 91 y Hugo Yarrar, que era en ese momento el guitarrista y cantante de Aarón, tenía un contacto en Ayacucho, José Gea, quien después pasaría a ser un historiador del metal en toda la zona. José Gea empezó a traer Hermética a Ayacucho, entonces nos avisa a nosotros. Fuimos allá en un Mercedito, un camión que tenía caja hermética, propiedad de Hugo Yarrar. Ahí íbamos todos, algunos adelante y otros atrás. El lugar era el Club Defensores, era un festival grande. Recuerdo que estaba la banda La Dama, además de otras bandas. Llegamos al lugar y armamos nuestros equipos para tocar y no llegaba el sonido, las luces y los instrumentos que traía Hermética. Al parecer el colectivo había tenido algún desperfecto, no pudiendo llegar. ¿Ustedes dependían del sonido de ellos? Claro, nosotros íbamos a tocar con el sonido que traía Hermética. Me acuerdo que se acerca Ricardo, ya habíamos armado todo y viene y dice: bueno muchachos, vamos a tocar con las cosas de ustedes. El transporte del sonido se había roto en el camino. Esa noche Hermética tocó con nuestros equipos: mi bata Premier, el Marshall de Yarrar, el equipo de bajo de Diego, y las voces no sé por dónde las sacaron. ¿Cómo recordás a los integrantes de Hermética? ¿Iban con sus familias? Cuando nosotros llegamos, ellos ya estaban posiblemente en la casa de José Gea. Haciendo memoria, yo había ido a ver a Hermética un año antes en Ayacucho, pero en otro lugar. Ahí tocaba Tony Scotto. Pero cuando fuimos a hacer soporte ya estaba el Pato Strun en la batería. La segunda vez que hicimos soporte de Hermética también fue en un festival. También en el Club Defensores, pero ya con una producción y un sonido más grande que trajo Hermética. El Pato Strun vino con su bata, los equipos de ellos y nosotros armamos un set aparte, como se hace ahora con las bandas soporte. Cabe destacar que en ese entonces Hermética llevaba una mayor cantidad de gente. José Gea traía muchas bandas como Orcas, Papos Blues, etc. En esta segunda vez recuerdo que Ricardo Iberio estaba acompañado de su mujer, siempre lo acompañaba. En esa oportunidad hablamos con Ricardo cosas del momento, tuve también la posibilidad de conocer a Ana Maurín, una gran historia que he vivido y ha quedado grabada en mí. ¿Cuál es el disco que más te gusta de Hermética? Ácido Argentino es un discazo. ¿Cuándo hiciste soporte de Hermética? ¿Cómo era la movida? ¿Hacían intercambios como hacen ahora? En esa época se usaba mucho el intercambio. Lo que pasa es que era más difícil porque tenías que comunicarte a través de teléfono fijo o por carta. No había celulares ni internet. En esa época era todo más a pulmón. ¿Ustedes llevaban gente con ustedes para que pudieran ver Hermética? Sí, y algunos hoy siguen en esa movida. Íbamos en el camión de Hugo Yarrar para que la gente pueda ver Hermética. A modo de información, Marcelo Remolino es líder, batería y voz de Aarón, banda de heavy metal de la ciudad de Balcarce con 30 años de trayectoria ininterrumpida y más de 300 shows en la zona y gran parte del país. A continuación observamos una foto de Marcelo Remolino. Testimonio. Félix Fabián Taja, Chapatín, Balcarce. La casa de Fabián recibía a la mayoría de los que escuchábamos metal, ya que él siempre tenía el material original, ya sea en cassette o en CD, y además todas las revistas que le traían por encargo. De ahí, muchos grabaron sus cassettes y pudieron ver por primera vez el show en vivo de Hermética en el año 1993. Yo vi a Hermética 2 veces en Ayacucho, antes de hacer el servicio militar, debe haber sido por el año 92. Una de esas veces la banda soporte era Lapidaria, que hacía temas de Sepultura. Fuimos en colectivo con un amigo, Hermética tocó en un boliche, re chiquitito, había 50 o 60 personas. Y lo bueno es que lo veíamos a medio metro. Terminó el recital y estuvimos en la barra tomando unas cervezas con Iorio. Después él se fue. Salimos afuera y el Tano, Pato y Claudio nos preguntaron si conocíamos algún boliche, así que salimos en esa. Ellos entraron gratis y nos pagaron las entradas a nosotros, que no nos quedaba más que para el pasaje. El Tano trajo una sidra para tomar y recuerdo que se fueron antes que nosotros.
También los vi en Mar del Plata, en el Teatro San Martín. Iorio, de barba, pelo largo, muy largo. Impactante, porque una cosa era lo que veíamos en las revistas y otra verlo personalmente. Recuerdo que fui a saludarlo y cuando le voy a dar un beso en la mejilla, como a cualquier persona, hacemos un movimiento torpe y me da un beso casi en la boca, sin querer, obviamente. Y me dijo: la puta que te parió, ¿qué sos, puto? Ese día no había mucha gente, serían 200 personas. Y lo último que vi, Gap, en el 94, un show frío, distante, pero musicalmente impecable. De ese día recuerdo que a la salida me acercó, como un montón de pibes, a pedir un autógrafo a Ricardo. Y me dice: anda a pedir autógrafo a Luis Miguel, la concha de tu madre, mientras se subía a un taxi, junto a su esposa Ana Mourín y su hija. Después cruzamos a una pizzería en donde nos sentamos, pedimos una cerveza, y nos damos cuenta que Romano, Strum y O'Connor estaban en el lugar tomando algo. De repente viene el mozo y nos trae una cerveza, y nos dice que la mandan de la mesa que está allá. Un hermoso gesto, un recuerdo inolvidable. Hermética era potente. Y lo último es que mientras estábamos haciendo el servicio militar, cuando me tocaba ser guardia, tenía un fusil que tenía una cacha de plástico y me pasaba toda la noche haciendo el compás con los dedos sobre las cachas del plástico y cantando los temas de Hermética. Era más fácil aguantar las 24 horas de guardia, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del otro día. Ahí conocí a varios pibes: Diego Molina, que era de Merlo, Caballero, que no recuerdo dónde era, pero eran heavy, como yo. Esto fue en el Regimiento de Caballería Tanques 2, Avenida Dante y Torcuato Emiliocio, Olavarría, provincia de Buenos Aires. A continuación se observan dos fotografías de Fabián Taja, Chapatín, junto a la marquesina de un bar. Autógrafos de O'Connor, de Romano, de Strum, para Fabián. Testimonio. Guillermo Ibáñez, Buenos Aires. Me preguntaron qué significó Hermética para mí. Qué pregunta tan simple y complicada a la vez. Decir que fue símbolo de mi adolescencia rebelde y alocada es lo más simple. Lo difícil es tratar de explicar ese sentimiento de libertad, locura, rebeldía, pasión, fuego interno que se vive cuando la música traspasa todo, incluso a uno mismo, formando una comunión única entre el artista y el público. Cantar con tanto sentimiento los temas de la banda, esos temas que escuchábamos a diario apretando la voz para que salga finita, sin miedo a hacer el ridículo, y luego llevar esa polenta a los shows. Ir a estadio, ahí en Rivadavia, era un clásico con mi amigo hermano Cristian Bernardi. Pero pocos recitales en mi vida fueron tan lindos como fue Hermética en obra. Una cantidad de gente que rebalsaba el lugar, un calor de noviembre que se hacía sentir una emoción en la gente que se respiraba en el ambiente, festejando el triunfo de haber llegado a obras. Recuerdo que en un momento del show, cuando sonaron los acordes de Atravesando Todo Límite, entró una bandera negra con la H, al grito de Fue cuando nos sumamos a esa masa anestesiada, saltando y gritando. La gente se abría y desde el fondo llegaban a la valla, quedando tan solo a centímetros del escenario. En ese momento sentí que toqué el cielo con las manos, ya que siempre iba al campo, pero nunca había llegado tan cerca. Recuerdo que nos quedamos casi todo el resto del show ahí, medios paralizados, un poco por la emoción y otro poco por la marea de la gente que había, que no permitía movimiento alguno. Solo fue mirar, cantar, sonreír y disfrutar. Sobre todo eso, siempre disfrutar el momento. A continuación vemos una fotografía de Guillermo Ibáñez junto a Altano Romano, su mujer. Testimonio. Marcelo Vélez, Balcarce. Recuerdo el día que fui a ver Hermética en Ayacucho. La anécdota es que después del show nos quedamos afuera, viendo cómo sacaban los equipos y haciendo tiempo para tomar el micro para Balcarce. Estábamos afuera y de repente sale el Pato Strum, Flavio O'Connor y el Tano Romano y nos preguntan: chicos, ¿no saben de algún boliche para ir a tomar algo? Nosotros nos quedamos helados, cuando de pronto un pibe dice sí, entonces nos dicen vamos. Así fue como el Tano, el Pato y Claudio se suben delante de la camioneta que era del Tano, con la que hacían fletes, y nosotros tres íbamos en la caja. Llegamos al boliche y nos pagaron las entradas, porque no teníamos un banco, así que pasamos la noche ahí, tomando algo, hablando de cosas comunes.
Luego nos despedimos y nos fuimos a la terminal para hacer nuestro regreso a Balcarce. No podíamos creerlo, no podíamos creer lo que habíamos vivido. La otra anécdota que recuerdo es en el Teatro San Martín de Mar del Plata, cuando en la entrada del teatro nos sacamos fotos con el Tano Romano. Pero después de un par de fotos el Tano nos dice, ¿y si mejor le sacan la tapa al lente? Era una cámara vieja, se le ponía la tapa al lente cuando no se estaba sacando fotos. Nosotros de la emoción nos olvidamos de sacársela. La cámara voló en medio del recital, saltó el rollo y perdimos todo. Esa misma tarde venía caminando un flaco de pelo largo barbudo, todo de negro, campera de cuero, y Walter, un amigo, lo para y le pregunta, che, loco, ¿no lo viste a Ricardo? Y este le dice, ¿qué Ricardo? Una voz onda tipo Papo. Ahí nos dimos cuenta que era Iorio. Es que se veía tan diferente a lo que nos llegaba a las revistas. Y la última anécdota fue en diciembre del 94 en GAP, Mar del Plata, terminando el show. Nos quedamos afuera como sacaban los equipos y esperando a que pase algún colectivo que nos lleve a la terminal para volver a Balcarce. Se le ocurre cruzar a tomar una cerveza. Entramos a lo que era un bar, pizzería o algo así. Fabián Taja, Soledad Bianculo, Belina Arnese y yo nos sentamos, pedimos una cerveza y nos dimos cuenta de que el Tano, Pato y Claudio estaban en el mismo lugar tomando algo. No podíamos creerlo, no parábamos de mirar todo lo que hacían. Para nosotros eran nuestros ídolos. De repente viene un mozo, nos destapa una cerveza en la mesa y lo miramos. Le decimos que no habíamos pedido otra y el mozo nos dice, se la mandan los chicos de aquella mesa. Eran ellos los que mandaron la cerveza. Nos dimos vuelta y nos saludamos mutuamente, levantando las manos mutuamente y agradeciéndoles. Era tanto el respeto que le teníamos que en ningún momento nos acercamos a su mesa. Luego se levantaban y se van. Saludan al pasar y es ahí cuando Soledad se dirige a la mesa que ellos ocupaban y se trae un atado cigarrillo 4370 que dejó el Tano Romano con 3 cigarrillos adentro. Ella todavía lo conserva. A continuación vemos la foto de Marcelo Vélez, también es quien realizó la hermosa tapa de este libro. Testimonio. Daniel Facilione, Balcarce, Chueco. Viajé a Ayacucho a ver a Hermética, deambulamos todo el día. Se larga un red temporal. Fuimos con una banda de Balcarce que iba a hacer soporte. Esa noche el Tano tenía la Ford de mudanza. Llegamos al club y nos enteramos que no había sonido, porque el colectivo de Hermética había tenido un percance en el camino. Entonces tuvieron que hacer un rejunte de equipos de las bandas que iban como soporte. Prueban sonido, arman la batería con un poco de la batería de la banda de Balcarce y de la banda de La Dama, que hacía tributo creo a Metallica. Y a la hora de elegir un bajo, que había muchos bajos buenos, Iorio elige el más simple, el más común, que era el de Diego Córdoba. Iorio lo mira y le dice, hay que tener coraje para tocar con esto, ¿eh? Probó sonido y tocó todo el recital con ese bajo. Por otro lado, el guitarrista y voz de la banda de Balcarce había llevado un Marshall de 60. Ricardo le dice que lo ponga, para que usen las bandas, y el guitarrista duda, porque el equipo era nuevo. Entonces Ricardo le dice, si el equipo se rompe, te doy a cambio mi auto, y le pone las llaves de arriba de una mesa. Era un Renault 12 azul, 0 kilómetros. Una vez terminada la prueba de sonido, debido al temporal, seríamos 20 personas las que esperábamos para ver a Hermética. Entonces el dueño del lugar le dice, ¿qué van a hacer? Y Ricardo dice, vamos a tocar. Si son 30, son 20 o son 5, vamos a tocar igual. Y el tipo le dijo, pero mirá que yo no te voy a dar nada. A lo que Ricardo contesta, no importa. Hermética esa noche sonó. La primera vez que fui a ver Hermética en Ayacucho, que era una sociedad de fomento, yo tendría 16 o 17 años. Fuimos con Leandro, que tenía 13. Llegamos al lugar y había un pibe en la puerta, apoyado. Y le pregunté si acá tocaba Hermética. Y nos dijo que sí. ¿Y qué tal son? Preguntamos. Y andan bien, dijo el pibe. Nosotros nunca lo habíamos visto tocar en vivo, no los conocíamos personalmente. Cuando llega la hora del show, nos damos cuenta que el pibe de la puerta era Tony Scotto, porque estaba arriba de la escenario tocando la batería. Yo iba a segundo año de la Escuela Nacional y me llevaba a literatura. Entonces escribí la letra Cráneo Candente y así logré pasar de año. Son cosas del destino. Hay 3 tipos ahí.
y vos tenés la suerte de estar ahí. Testimonio. Pablo Enrique Casabat, Balcarce. Recuerdo el sábado 8 de septiembre de 1990, cuando me llama por teléfono Hugo Yarrar, por ese entonces cantante y guitarrista de la primera banda de heavy metal en Balcarce, llamada Electra, quienes hacían el cover Desde el Oeste, en la cual yo era el fan número 1, y también hacía de plomo. Partimos en el micro a las 20 y llegamos hasta el Superdomo, un estadio cubierto en Juan B. Justo y Edison, en Mar del Plata, que desapareció en 1996. Allí se presentaban Hermética, Divididos, Los Violadores y Rata Blanca. Fue el primer mega recital que fui a ver, y que en verdad será inolvidable. Pasamos la revisación de los controles policiales y nos fuimos casi adelante del todo. Ahí en breve pudimos tener a menos de 2 metros a Hermética, que por ese entonces yo ya había gastado mi cassette de un lado y del otro con su primer disco. Recuerdo que arrancaron con Cráneo Candente y explotó el Superdomo. Esa voz terrible y la banda apoyando atrás me hizo casi caer las lágrimas. Saber que lo tenía enfrente mío. Hicieron un set de 30 minutos, cerrando con Víctimas del Vaciamiento. Y les avisaron que tenían que cortar. Ver el rostro de O'Connor y de Iorio sorprendidos generó malestar en la gente. Igual no pasó mayores, más que insultos hacia los organizadores, pero realmente dejó el escenario candente de metal que ninguna de las otras bandas que pasaron pudieron generar el buen clima y además sonar como lo hizo Hermética. Luego los volví a ver en Ayacucho en el año 1993 junto a metaleros de Balcarce en el camión de Hugo Yarrar, que tocaba de soporte, junto a otras bandas de la zona. Ya la banda de Balcarce no se llamaba más Electra y pasaba a ser Aarón. Llegamos y me bajé con el bajo y recuerdo ver a Ricardo Iorio con una campera de cuero y pantalón de vestir marrón. Me vio y me dijo: ¿cómo andás, colega? Yo no lo podía creer y le contesté: no, maestro, soy plomo de la banda. No lo podía creer, ver a Ricardo hablándome. Luego adentro tocó una banda de Ayacucho, una de Rauch, la de Balcarce y luego Hermética, con un set súper poderoso. Y O'Connor tirarse entre el público. Luego estuve con ellos que me firmaron autógrafos, los cuales los guardo con placer. A continuación se ve la entrada del Superdomo, propiedad de Pablo Casabat, sábado 8 de septiembre, 21 a 30 horas, Juan B. Justo y Edison. Rata Blanca, Los Violadores, Divididos y Hermética. Testimonio. Miriam Salinas. Bueno, el tema es así. Yo tenía como 12 o 13 cuando yendo de mi casa al colegio veo carteles que la H tocaba muy cerca. Soy de José León Suárez, partido de San Martín, un barrio muy humilde, donde solo se escuchaba cumbia y cuartetos. Con mi hermano pudimos conseguir una radio muy vieja pero que andaba bien, donde podíamos escuchar la rock and pop. Una noche escuchando al Ruso, que lo amo, hacían una pregunta a los que llamaban para ganarse un CD o una entrada, no recuerdo bien, de Hermética, y todos los que llamaban no sabían de qué álbum era ese tema. Yo sí. Recuerdo bien que fue Robo un Auto, de Ácido Argentino. Y ahí me di cuenta que sabía mucho de la banda y que cada vez me gustaba más. Viviendo en un barrio marginal, muy pobre, y escuchando música que era nociva para mi vida, no solo para mis oídos. Cuando comencé la secundaria solo había un chico en mi curso que le gustaba Hermética, pero lamentablemente no nos llevábamos bien. Entonces, para conseguir los cassettes que él tenía de la H, la mandaba a mi amiga y pedírselos sin que sepa que eran para mí. Así pude grabar Ácido Argentino y En Vivo en el 93. Llegó el sábado tan querido por mí, el día que la H tocó en el CEMEF de José León Suárez, un club donde se hacía gimnasia. Yo que todavía no salía sola por ser tan chica en esa época, no como ahora que te pasan por encima los de la edad. Salía a las 6 de la tarde de mi casa para la estación de José León Suárez, donde tenía que tomarse un colectivo que me llevaría a mi sueño máximo de preadolescente. Ve por primera vez a Hermética. Nunca hasta ese entonces había ido del otro lado de la localidad. Llegué a la estación,
respiré profundo, le recé a mi Dios y crucé las vías. Ahora el problema era qué colectivo me dejaba ahí. Para ese entonces mi timidez era más fuerte que mi persona. Nunca pregunté a nadie qué colectivo me dejaría en el CEMEF. Entonces decidí seguir a un grupo de chicos todos vestidos de negro, de pelo largo y tachas. Por todos lados iban tomando una caja de vino y cantando canciones del H. Yo los seguía sin que ellos puedan registrar mi presencia. Era solo unas 15 cuadras que para mí, a esa edad y en ese recorrido, desconocidos se me hicieron 100. Yo no estaba ni vestida de negro, ni tachas, ni tomando vino, pero cuando llegué al club supe que esa era mi salvación, mi escape, mi salida del mundo mediocre y oscuro en el que vivía. Me acerqué a la puerta y el chico que estaba me miraba sin decirme nada, hasta que después de varias idas y vueltas entre los chicos metaleros me preguntó: ¿a quién buscas? Yo, con ojos casi llenos de lágrimas por el miedo y la emoción, le dije: ¿toca Hermética? El chico se sonrió, no sé si burlándose o porque estaba re loco. Y me dijo: sí, pero más tarde, ¿viniste sola? Sí, respondí. ¿Y tenés para la entrada? Ah, pequeño detalle, la entrada, yo ni un peso. ¿Y ahora qué hago? La noche ya estaba llegando y todos estaban entrando, en unos estados muy alegres, para mi entender en esa época. Salió Hermética y yo, de afuera, escuchaba a la gente gritando y excitada por ellos. Hasta que cuando decidí volver a mi casa, que era otro problema ese, el chico de la puerta sale y comienza a buscarse con la mirada, y con un gesto que hizo que mi corazón comenzara a latir muy fuerte, pude entrar al CEMEF. Como mi tamaño no ayudaba mucho, solo podía ver a cabezas agitándose. No había mucha gente, pero los que estaban valían por mucho más. Pude escuchar predicción y revancha de América. Me fui antes de terminar el tema, porque pensaba también en mi mamá, que no sabía dónde andaba yo. Así que con mi Dios, que me acompañaba a todos lados, volví a caminar todo derecho por Avenida Márquez, hasta llegar a la estación de José León Suárez. Y cuando llegué a mi casa, entre alegría, satisfacción y miedo, recibí unos buenos cachetazos de mi mamá. Tenía razón, pero si le decía dónde quería ir, nunca me hubiese dejado. Hoy, como madre que soy, la entiendo. Llegó lunes en la escuela y mis compañeros contando anécdotas del sábado en el CEMEF. Yo sentía que mi corazón estaba bien, contento por lo poco que estuve. Pero me hubiese gustado disfrutarlo sin miedos. Era muy chica y estaba muy sola. Otra cosa que puedo contarte es que pasaron los años y la poca plata que ganaba mi mamá, que siempre me daba algo y no lo ahorraba, cuando salió a la venta Víctimas del Vaciamiento, junté peso por peso hasta que logré juntar para comprar ese cassette que siempre lo veía en la vidriera. Y le hablaba: yo te voy a tener, yo voy a venir por vos. Cuando logré juntar la plata esa mañana de mucho frío, antes de ir al cole, me tomé un colectivo hacia la disquería y lo compré. Mi primer cassette comprado. Subí el colectivo y lo iba besando mientras leía las letras. En fin, a mi Hermética me salvó la vida, me brindó un mundo del cual me hizo quien soy. En fin, Hermética me salvó la vida, me abrió un mundo del cual me hizo quien soy hoy. Me hizo creer que se podía salir de la decadencia que a uno lo rodeaba. Hizo que creyera que luchando y mirando siempre al frente se puede ser mejor y estar mejor. Agradezco a Hermética y a Iorio y al ruso Berea, porque sin ellos no hubiera tenido fuerzas para luchar contra la vida que el destino me puso. Para mí Hermética es quien soy hoy. Y a continuación, una foto de Miriam Salinas con un buzo del H. Luego con una remera de Almafuerte. 18 años pasaron entre una foto y otra, pero el sentimiento sigue siendo el mismo. Testimonio. Soledad Bianculi, Balcarce. Hermética para mí es la mejor banda de heavy metal del país. Para mí aún hoy lo sigue siendo, ya que, como dijo en algún momento Iorio en una nota de aquellos tiempos, Hermética siempre va a estar. Y sí, siempre va a estar, porque siempre que se unió un tema de Hermética estará vivo, gracias a las bandas, los tributos y nosotros, que aún
hoy escuchamos su música. Es la banda que me dio fuerza para seguir la peor etapa de mi vida y aún hoy sigue acompañándome. Es la banda que me dio fuerza para seguir con sus letras, con sus mensajes. Hermética es la herencia que le dejo a mi hijo en vida, porque es tan fanático como yo. Las cosas se aprenden de chico, eso es cierto, pero mejor si se aprende cuando sos engendrado, cuando se gestan dentro de uno. Si es verdad que los bebés escuchan el afuera, doy fe que sí. Soy feliz cuando desayuno con mi hijo y él pone temas de Hermética en su celular. Soy feliz cuando veo la alegría en sus ojos, el día que conoció personalmente al Tano Romano. Hermética solo me dio satisfacciones, y cuando digo Hermética, digo no solo una H, yo siento 4 H. A los 4 le agradezco juntarse, salir a tocar, ir de gira y llevarnos su música. Agradezco al universo haber podido ver a Hermética en vivo y sentir la emoción y la euforia que hasta hoy ninguna banda heavy me hizo sentir. Y los que me conocen saben que yo no llevo tatuada la H ni la llevaré, porque siempre he dicho que a Hermética la llevo en la sangre. Las anécdotas ya las contaron Marcelo Vélez y Fabián Taja. No voy a repetir parte de sus palabras. Esos momentos que viví no he de olvidar, nunca más. A continuación se observan fotos de Soledad Bianculli junto a Ricardo Iorio, de su hijo junto al Tano Romano, de Soledad junto al Tano Romano y junto a Pato Strum,